Las consecuencias de los actos violentos en contra de las democracias populares suelen tener derivaciones largas, ¿no? Fíjese la Argentina después del 55. Bueno, la sombra de Eliezer Gaitán está presente en América Latina. Durante 52 años el pueblo colombiano no pudo articular una democracia participativa fuerte con un programa de justicia social, y esto derivó en planes opresivos, persecuciones y por lo tanto resistencia insurgente. ¿Se termina ese ciclo o se abre una nueva situación delicada, difícil de andar? Para eso nos acompañan dos especialistas en América Latina, dos personas que vienen siguiendo el tema y lo conocen a fondo. Carlos Aznares, Resumen Latinoamericano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Elídio Giacomini, Carta Abierta, Área Internacional, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? A ver, primeras impresiones sobre el acuerdo suscripto en Colombia en derredor de La Paz. Bueno, en principio hay que mostrar que este es un aspecto realmente positivo de todo lo que se ha trabajado en estos años en La Habana. Una discusión a fondo que retrocedió varias veces, que tuvo palos en las ruedas miles por parte de la burguesía colombiana, del uribismo, y sin embargo se logró coronar en unos acuerdos que si se llevaran a la práctica tal cual están, ya es un salto cualitativo y cuantitativo importante. Sobre todo en el tema de la tierra, el tema de las drogas ilícitas, y también obviamente la transformación de la organización armada político-militar, que han sido la FARC durante 52 años, en una fuerza política que tiene apoyo de la gente, que tiene también colaterales en el movimiento popular, muy amplio ese movimiento popular que abarca campesinado, obreros, estudiantes, que un poco se nuclean en Marcha Patriótica, pero también está todo el tema del Congreso de los Pueblos, que son decenas de organizaciones que estarían dispuestas a caminar en el cumplimiento de estos acuerdos. Ahora, esa es la parte positiva. La parte negativa es que un sector, la FARC concretamente, dejan las armas, y otro sector, el ejército colombiano, el paramilitarismo, y uno y otro se ayudan muchas veces entre sí. No han surgido los paramilitares por obra y gracia de una casualidad, sino porque allí hubo también apoyo del ejército para equiparlos y protegerlos. Ese sector sigue en pie. De hecho, Santos dice que lo controla a todo eso. Al paramilitarismo no lo controla. Entonces ahí habrá que ver cómo todo esto se lleva a la práctica, estos acuerdos, con este hostigamiento del uribismo, de Álvaro Uribe Vélez, que está por la ruptura de los acuerdos y plantea el no en el plebiscito que se va a hacer el domingo, y por otro lado sectores del ejército, que yo lo destaco esto porque hasta hace 2 semanas hubo intervención del ejército asesinando a Álvaro Rincón, un campesino indígena de una localidad, de una aldea. El ejército cayó así con helicópteros artillados y valió toda la aldea en nombre de que allí podría haber gente de la FARC, en medio de la firma de los acuerdos. Esta es una situación que vale la pena considerar a futuro, y antes una referencia histórica. Por un lado es cierto que La Habana haya entornado los acuerdos, también garantizó una buena parte del decurso de las negociaciones con cierta legitimidad, ¿no? Ahora, por otro lado, los paramilitares son de la época en que Estados Unidos formaba paramilitares, no el ISIS, ¿no? Es algo parecido. Para tener el esquema Al-Qaeda siempre se pareció mucho al esquema AAA. Lo que queremos es que se licúen entre ustedes, se golpeen con las mismas banderas, alzado. El tema de los paramilitares, es cierto, guarda un periodo histórico que tiene que ver con este decurso de tantas décadas, donde fue el contraste. Yo, como ejercicio, vos hablabas de la representación en varios sectores populares, observar el mapa de Colombia, observar las zonas controladas por la FARC hasta el presente, y controladas pensando Colombia, un país de una extensión territorial cercana a la Argentina, un poco menor, con una población un poco mayor numéricamente, es decir, hacerse la idea, no podés controlar todos esos distritos si no hay aquiescencia popular.
Digo para los que viendo a la distancia dicen, bueno, firmaron con la guerrilla. Imaginan la guerrilla unos pibes que cada tanto ponen un caño. No, no, estamos hablando de administraciones provinciales, en manos de la FARC. Es decir, desmontar eso no es nada fácil. Lido, tu visión sobre estos acuerdos en principio y sobre los desafíos a futuro que van arrancando. Bueno, por supuesto me parece un hecho positivo en un marco latinoamericano que nos trae buenas noticias en general, o sea, es un poco un contraste, pero es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce esta situación en este momento de América Latina? Donde nosotros pareciera que estamos volviendo para el otro lado. Lo último ha sido lo de Brasil, lo más dramático, sí. Este golpe de Michel Temer y un sector importante de la burguesía brasileña ha logrado coronar, digamos, un largo proceso de desgaste sobre el gobierno de Brasil. Eso fue continuidad de lo que pasó en Argentina, ¿no es cierto?, con un triunfo legal, por lo menos, de Macri, o sea que la derecha logró llegar al poder. Y me parece que eso que parece preanunciar la continuidad, digamos, de un esquema general en Latinoamérica de una vuelta hacia la derecha, ¿no es cierto?, en todos los países. Bueno, encuentra en este momento esta situación de Colombia, que a mí me parece un aspecto positivo porque permite el ingreso de la gente de la FARC a la vida política más activa, más acorde inclusive al tiempo que vive Colombia. A mí me llama la atención una cosa, de todas maneras, sobre este tema, que es que hay una escasez de análisis sobre lo que pasa en Colombia. El análisis ensayístico, digo, esto tiene que tener múltiples razones para que suceda, ¿no es cierto? O sea, no es solamente el proceso de cansancio de la sociedad colombiana lo que lleva a esta situación, sino que tienen que estar creadas condiciones económicas y políticas más generales que dan lugar a una situación de este tipo. Sí, parecería que hubiera sido más razonable hace 2 años atrás, 3 años atrás, en un marco de Latinoamérica. De algún modo es un resultado también de algo disparado hace 2 o 3 años. Sí, ese proceso ayudó, indudablemente. Si no hubiéramos tenido ese proceso latinoamericano, no hubiéramos tenido ni siquiera el protagonismo de Cuba, como el que lo tuvo en todo este proceso. Y de Venezuela. Y de Venezuela, por supuesto. En ese sentido es continuación de lo que pasó como política latinoamericana en el proceso entre Venezuela y Colombia, es decir, cuando se alcanza la paz ahí, con intervención inclusive de Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Se marca una política anti-injerencista, digamos, latinoamericana con total claridad. Esto es una coronación de un proceso anti-injerencista, porque, digamos, si hay algo que tiene importancia es que Estados Unidos queda corrido de alguna manera. Ahí metiste el dedo en la llaga, me parece importante, porque lo que no se toma en cuenta es que el proceso económico continúa. Es decir, el Estado colombiano no está modificando su política económica de carácter neoliberal. Por lo tanto, las protestas van a seguir, solo que van a seguir sin el rasgo armado que se ha conocido. Sí, pero hay algunos problemas económicos importantes que han cambiado en Colombia. A ver. No. Primero, el desplazamiento hacia México del centro de la actividad del narcotráfico. Eso no es un problema menor. Es decir, los sustentos económicos que sustentaron, por ejemplo, el paramilitarismo en Colombia, tienen mucho que ver con la estructura del narco internacional, ¿no es cierto?, que tenía allí una sede fundamental y donde giraba todo el tráfico internacional desde Colombia. Hoy ese centro ha pasado a ser México, es decir, las necesidades norteamericanas en ese sentido, porque no se puede negar que esto no tiene que ver tanto con lo que hizo el Estado colombiano por liquidar el narcotráfico, sino por quienes son los mandantes principales de ese negocio gigantesco, como es Estados Unidos, vieron que era más favorable trasladar el grueso de ese negocio a México. Bueno, es el desastre que tenemos en México hoy, tiene mucho que ver con esta situación, con un problema que tiene una raíz incluso económica, porque es el sustento de poblaciones, de estructuras políticas, de estados, inclusive enteros, ¿no es cierto?, que están relacionados con la vida del narcotráfico. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una razón que tiene que ver con la política norteamericana en relación al narcotráfico, pero también tiene que ver con otros aspectos de la política norteamericana, creo yo. Es decir, Estados Unidos con Obama rediseñó su política internacional, donde así como prosiguió y profundizó algunos sectores, en algunos sectores del mundo en el terreno bélico, recordemos que bajo Obama se produjo lo de Libia y bajo Obama se produce la guerra de Siria en la magnitud que tiene actualmente. Sin embargo, en otros lugares intentó llevar adelante una política de distensión. Inclusive, otro aspecto que tiene que ver en esto es el problema de Israel.
Israel dejó de ser el principal socio norteamericano para el Medio Oriente y también en Latinoamérica creo que en Colombia cumplió un papel fundamental. Entonces no es extraño esta, digamos, limitación de algunos aspectos bélicos de la política norteamericana, el papel de Israel y el panorama internacional de rediseño de la estrategia internacional de Estados Unidos. Claro. Yo creo que también otro aspecto es que la burguesía colombiana, por lo menos en donde se asienta Juan Manuel Santos, necesitaba pacificar la zona para hacer mejores negocios de los que está haciendo ahora. Claro. O sea, estar vinculado a la inversión de transnacionales que ya le habían planteado al gobierno colombiano. Esto es intratable. Claro. Si vos tenés una zona liberada y perteneciente a la FARC, vos no podés instalar allí la Oxy Petroleum ni la Coca-Cola. Ni la Coca-Cola. Y de hecho, las transnacionales en Colombia han aguantado todos estos años a fuerza de paramilitarismo, o sea, sus custodios, sus asesinos a sueldo para sacarse dirigentes sindicales del medio, en el caso de la Coca-Cola es notorio eso, pero también en las otras transnacionales lo han hecho a fuerza de bala. Entonces ahora, de alguna manera, lo que quieren es recuperar territorio, pacificar, que la FARC hagan política. Esto no nos molesta desde el discurso de la burguesía, pero nosotros queremos inversiones y los tratados de libre comercio que ha firmado Colombia con Estados Unidos y su presencia en la Alianza del Pacífico necesita una zona pacificada. Esto el uribismo lo puede patear ese tablero, puede intentarlo. También hay otro tema que es el ELN, que pasa con el Ejército de Liberación Nacional, que teóricamente ahora Santos ha anunciado de que si liberan a los secuestrados que tienen el ELN, ya se sentarían en la mesa con el ELN. El ELN ha planteado de que se va a sentar, pero no con las mismas condiciones que ha firmado la FARC. Entonces, todavía hay muchos interrogantes en ese sentido. Y el otro es lo que te decía fuera de micrófono, que es cómo juega el ejército en esto. El día que se está firmando el acuerdo definitivo, está hablando Timo León Jiménez, el líder de la FARC, y de pronto aparecen 2 aviones israelíes del ejército, de la Fuerza Aérea Colombiana, que rompen la barrera del sonido y todos miran hacia arriba y dicen, nos bombardean. La cara de Timo León y de Pastor Alape, de la comandancia de la FARC fue... Y la reacción de la gente que estaba allí, entendió el mensaje y se pararon todos y con pañuelos blancos agitaban y empezaban a gritar paz, 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 porque se la vieron venir. Entonces hasta los propios periodistas de derecha, pero no de derecha uribista, sino de derecha santista, dijeron, ¿a quién se le ocurrió meter 2 aviones a romper la barrera del sonido en el momento que está hablando Timo León Jiménez? Incluso Timo León Jiménez dice, esta vez no vinieron a bombardear, lo dice un poco irónica, esta vez no vinieron a bombardear, sino a sumarse a la paz. Pero está claro que es un mensaje mafioso de la Fuerza Aérea y de un sector del ejército colombiano. O sea que en ese marco va a transitar esta, si es que gana el sí, también, yo creo que sí que va a ganar el sí, pero es un marco frágil, digámoslo, en medio de la expectativa y del optimismo que podemos tener por haber llegado hasta este momento. Yo comparto plenamente lo que plantea él. Me parece que esta cuestión económica de las grandes empresas muestra que no hay posibilidad de un Estado capitalista, ¿no es cierto? Capitalista, que es lo que se necesita ahí en la actualidad, en el marco de tener zonas liberadas. Eso está en contradicción total. O sea, es un poco como tener un sector del feudalismo adentro, digamos, ¿no es cierto? Corresponde a otro periodo histórico, a otro momento histórico del desarrollo de Colombia. Colombia ha tenido una economía que no ha sido mala, digamos, ha sido bastante exitosa. Y no hay posibilidad de continuidad de esa política económica exitosa de su profundización capitalista, hablemos claro, ¿no es cierto? Si no se resuelve esto que corresponde a un estadio muy anterior, digamos, del desarrollo social. Entonces, creo que eso genera condiciones para la paz. Vamos a ver. Y otras condiciones de la lucha política, ¿no? ¿Qué pasa con la militancia popular revolucionaria colombiana? Y también hay una mención acá que sobrevuela, que me interesa, y sobrevuela casi como amenaza, como esos aviones de los que hablaba Carlos. ¿Qué pasa con Israel? ¿Que hay cambios? Vamos al segundo bloque.